¿Qué es un Garyestu? Garyestu es el término que se utiliza para definir cierto tipo de personaje, uno carente de defectos con cualidades especiales que lo hacen sobresalir del resto, sin una personalidad demasiado definida y que es prácticamente perfecto, y siempre se verá beneficiado por la historia. También asociado a que ya sea el autor o el lector se vean reflejados con este personaje. Garyestu es la contraparte masculina de Mary Sue, que viene siendo el mismo tipo de personaje pero asociado a las mujeres, ambos tratando de representar la idea idealizada del personaje. Varias de las cualidades en el Garyestu residen en ser ampliamente aclamado por todos. En el término masculino, los Garyestu van a ser aclamados por la mayoría de mujeres y van a querer andar con él, y los hombres querrán aspirar a ser como él, usualmente haciendo que cada escena que aparezca sea el principal foco de atención, ya sea él mismo, sus acciones o habilidades. Es perfecto. El Garyestu usualmente carece de defectos morales, el que siempre perdona hasta el más vil de los villanos, alguien de carácter incorruptible, un santo de la bondad que lucha hasta el final por el bien, aunque nadie se lo pida. Esto hace que el personaje sea visto más bien como una divinidad andante de bondad, que siempre tendrá la respuesta correcta. Es perfecto físicamente. El Garyestu, usualmente a pesar de que pueda ser joven, es experto en todas las áreas que se proponga, siempre venciendo a sus enemigos sin sufrir ninguna consecuencia real. Personalidad plana. Aunado al anterior, al ser perfecto tanto física como moralmente, el personaje carece de conflictos reales. Puede tenerlos, pero serán tan superficiales que no afectarán en nada al personaje, y la carencia de personalidad ayuda a que tanto el lector como el autor puedan insertarse en este personaje superpoderoso. Todos sus defectos no son defectos. Cualquier cosa mala o que parezca una actitud negativa no será percibida como tal. Muy al contrario, será un rasgo de deseo para otros personajes, o esta actitud negativa será puesta como un rasgo positivo dentro de la obra. En líneas generales, un Garyestu es un personaje perfecto, que todo puede, todos los personajes giran en torno a él, carece de cualquier conflicto moral y físico, y si tiene alguno de este estilo, será visto como algo positivo o será tan intrascendente que prácticamente no servirá para nada. El por qué estoy hablando de este tema es porque usar Garyestu de forma tan libre me parece una forma tan sosa, burda y poco intelectual de analizar un personaje de una obra. ¿Que Ichigo tiene varias razas? Garyestu. ¿Que gana batallas? Garyestu. Ayudando a darle el rol de un mal personaje, sin siquiera hacerle un análisis a fondo. Por lo que un personaje puede tener cualidades o elementos de un Garyestu sin serlo. Y antes de seguir quiero aclarar que voy a usar al Ichigo del anime y no del manga, esto para ser honestos intelectualmente. Hace años leí el manga y soy consciente de algunas diferencias entre ambas versiones. Sin embargo, no se me haría honesto hablar de una versión de la cual no manejo bien y además mi canal se enfoca más en el anime, así que también prefiero usar una versión que tengo mejor control que utilizar una en donde no tengo experiencia ni como lector ni como analista. Ichigo en el anime es presentado como un defensor de los espíritus. En el primer capítulo golpea a unos chicos por haber tirado la ofrenda de una niña. Luego vemos que trata de ayudarla a escapar de un espíritu maligno, es decir, los huecos, aunque ambos son salvados por las segadoras de almas, Rukia. Finalmente, para el final del episodio, Rukia es atacada por un hueco y para salvarlos a todos, le da sus poderes a Ichigo, el cual, convenientemente tiene mucho más poder que Rukia y los salva a todos con su mega espada gigante. Definitivamente desde el primer episodio es un Garyestu, una actitud bondadosa, la primera mujer con poderes que se encuentra se los regala y al tenerlos es más fuerte y con una espada más grande, matando con pocos movimientos al hueco. Y eso diría si no hubiera analizado bien la escena. Para empezar, omití deliberadamente las falencias de Ichigo. Él es la razón por la que Rukia es herida y por ende se ve casi obligada a darle sus poderes a Ichigo, porque ella perfectamente podría contra los huecos como vimos en una escena anterior o en esta misma batalla. Es por la imprudencia de Ichigo que Rukia decide interponerse y es donde sale herida, y ella le reprocha esta actitud, remarcándola como algo negativo. ¡Pelea frente a frente, maldito demonio! ¡Oh, no! Eres un tonto. Si no dejas de interferir, todos terminaremos siendo su comida. Segundo, el poder está ciertamente justificado. Ichigo viene de una familia capaz de ver fantasmas, al menos 2 de sus integrantes pueden hacerlo y una solo puede percibir su presencia, dejando en claro que Ichigo desde un inicio tiene afinidad con lo espiritual, tanto así que puede romper también un encantamiento de la segadora de almas, Rukia. Por ende, tiene sentido que un ser humano con estas capacidades especiales logre que también al trasladarle poderes tenga una fuerza superior. Por ende, Ichigo si bien es mostrado como alguien fuerte, su actitud es la que provoca los problemas, haciendo que Rukia no pudiera derrotar a un hueco que vimos que no tenía problemas de enfrentar anteriormente si él no se metía en el camino. Y aunque su poder parezca exagerado, no es algo que se sacó de la nada, sino que en todo el primer episodio se deja en claro que tiene una energía especial para ser un humano.
Pero desde que recuerdo, he podido ver las almas de los recién fallecidos. Me pateaste, pero ningún humano puede verme. ¿Significa que tú sí puedes? Puedo olerla, es una alma especialmente sabrosa y está cerca. La energía espiritual que conservas comenzó a brotar cuando hiciste contacto con el fantasma de esa niña. A veces puedo sentir su presencia, pero nada más. Creí que también tenías el poder de ver espíritus. Nota aparte, ya sé que Ichigo es un hueco, Quincy segador humano del hiperespacio, pero eso no me sirve aquí. Vamos a trabajar con la información que nos dan los capítulos de la primera saga. Y no es buena escritura que de la nada me voy a sacar un poder y lo voy a explicar capítulos después, sino que tienes que darme antesala y con buenos argumentos de por qué se llegó a dicho poder. Por ejemplo, Ichigo en este caso no se convirtió en segador porque sí, alguien le regaló los poderes, y también Ichigo no es super mega fuerte porque sí, porque ya se había establecido de que es un humano especial que podría ver fantasmas y tenía afinidad con los espíritus y también es algo que tiene su familia. Por ende, tanto de que sea muy fuerte como de que tenga poderes de segador están bien planteados porque es algo que se estableció desde antes. Al siguiente arco, Orihime es presentada, quien parece tener algún tipo de atracción por el protagonista, y es atacada por su hermano que se volvió hueco, pero gracias a que Ichigo es muy fuerte y poderoso, logra vencerlo y salvar el día, cosa que nada de esto ocurre. Para empezar, aquí se ven las falencias morales de Ichigo. Él en un inicio se niega a ser segador y dice que solo lo hizo para salvar a su familia, demostrando una actitud más egoísta y que tiene que mejorar. Tan es así que Rukia lo obliga a ver como un hueco va a comerse a un niño para orillarlo a que trabaje como segador de almas y proteger a personas ajenas con sus nuevos poderes. Mis días de pelear contra monstruos terminaron. Fue una sola vez. Solo porque mi familia estaba en peligro. Pero no estoy listo para salir a pelear para salvar extraños ni nada de eso. No, sí, se nota que es de moralidad intachable. Y nuevamente es por sus acciones que casi muere en esta batalla contra el hueco, porque tiene dudas en atacar al hermano de Orihime, y es la propia Orihime quien no solo termina salvando a Ichigo, sino que gracias a estas acciones, Sora, el hermano, es él el que utiliza la espada de Ichigo para matarse. O sea que al final quien resuelve el conflicto no es Ichigo, sino personajes ajenos. Y esto debido a la propia actitud del protagonista por no atacar al hueco, por tener dudas. Es gracias a esto que él aprende a que debe ser un segador de almas y actuar para ayudar a otros. Es decir, viendo al niño sabe que tiene que proteger a gente ajena y entender que los huecos no tienen salvación y tiene que actuar antes de que otros sufran, como es el caso de que Orihime, que tuvo que intervenir para que no se comieran a Ichigo. Así que Ichigo tiene un gran poder, pero no es perfecto, es impulsivo, a veces le cuesta tomar acción en este caso, porque al saber que el monstruo era el hermano de Orihime, no lo quería matar y provoca que Rukia lo tenga que regañar varias veces, haciendo que al final comprenda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, incluso dejando que otro personaje tenga su foco de atención, en este caso Orihime. Por lo que solo en 3 episodios vemos a un personaje que pierde, que tiene conflictos morales, que necesita ayuda y que deja a otros personajes avanzar. Sin embargo, con un gran poder siendo la única cualidad más destacable dentro de lo que podríamos definir del Gary Stu. En el siguiente arco debo admitir que hay un momento bastante conveniente, pasa cuando Ichigo es capaz de detectar la presión espiritual de un pájaro, una habilidad que hasta Rukia menciona que solo pueden hacer los segadores de más alto rango y que al ser un alma bastante pequeñita es también muy complejo de detectarla. Él intenta sentir el alma en ese pájaro, y esa alma humana está parcialmente eclipsada por la del ave. Yo no puedo sentir un alma tan débil a tanta distancia, pero solo un segador de almas de alto nivel puede verlos. Obviamente siendo algo conveniente, ya que un personaje que se le da mal detectar energía espiritual como lo es Ichigo, convenientemente concentrándose un poco y sin entrenamiento puede lograr hacerlo. Pero esto solo es una conveniencia menor que no hace del personaje un Gary Stu. Incluso su victoria contra el hueco de turno se siente natural, porque incluso Rukia, bastante debilitada, y un humano siendo Chad, pudieron al menos hacerle frente. Sí, aunque Chad tuviera una fuerza descomunal, nunca se hace hincapié que este hueco sea particularmente poderoso, y por ende es congruente de que Ichigo pudiera derrotar a un hueco que hasta un humano podría darle batalla. En el arco de Kon no hay mucho que explicar, salvo que Ichigo siga atacando a huecos normales, y de hecho es Kon quien termina salvando a unos niños del cuerpo del monstruo que iba a aplastarlos. Nuevamente el protagonista necesitando ayuda, incluso para desastres externos. Y Kon, al ser un alma modificada, debía ser destruido por orden de la sociedad de almas, pero al final esta alma es salvada por Rukia, siendo este el punto más importante de este arco, y que Ichigo tampoco realiza. De hecho, nuevamente vemos aquí sus conflictos como personaje al intentar entender el punto de vista de Kon, es decir, la alma modificada, quien antes Ichigo estaba enfadado con él por utilizar su cuerpo para pasear por la ciudad o intentar besar a sus compañeras, pero entiende que todas estas acciones residen en su deseo de disfrutar la vida
porque toda su raza sufrió un exterminio. Nuevamente viendo cómo Ichigo aprende de los personajes y deja que otros tengan su momento de brillar, como en este caso siendo Rukia quien realiza la acción más trascendente al salvar el alma de Kon, demostrando cómo esto, pese a ir en contra de las reglas de la sociedad de almas, ella prefiere salvar esta vida porque es lo correcto, demostrando cómo ella va humanizando su comportamiento al ser menos estricta, reflejando acciones más altruistas que el propio Ichigo, por lo que de momento tenemos un protagonista fuerte que no ha vencido a nadie en especial, que comete muchos fallos y aprende de ellos, y que no todo gira en torno a él, sino que también da paso a otros personajes a que puedan brillar. También cuento algunos momentos donde su comportamiento malo no es recompensado, sino precisamente visto como algo malo, como cuando chocó con Orihime y no se disculpó, Ichigo, tiras al suelo a una chica y no te disculpas, ¿qué rayos te pasa? como se negó a ser segador, ¡No seas tonto! A los ojos de un segador de almas, todos los espíritus de este mundo son iguales. ponerse en medio para que un hueco lo ataque, no atacar a Sora, el hermano de Orihime, y en general ver una respuesta negativa de las personas que lo rodean frente a su comportamiento violento o pasivo-agresivo. ¿Por qué no vas a jugar a la segadora otra parte, pequeñita? Toca la puerta antes de entrar. Has sido muy grosero desde que entraste a la escuela. Finalmente llegamos al arco donde más podemos decir que Ichigo como personaje niega y dice "Eish, que de Gary es tu nada, y es en su propio arco. En este se nos revela sobre la muerte de su madre y cómo siente culpa por ello, dando razón a por qué estaba siempre tan amargado y cómo era un chico dulce y tierno hasta que su madre falleció. Este momento no hay que confundirnos, no es para mencionar que, porque su madre murió actuaba de forma tan violenta antes, y entonces está bien, todas las actitudes que tuvo antes tienen justificación, no hay problema, sino simplemente sirve para entender por qué actúa así, no para justificarlo. Ichigo actúa mal constantemente, pero no es algo que saliera de la nada, sino de un trauma y cómo este le afecta. Y todas las acciones que hace frente a lo que le afecta al trauma es vista como algo negativo. Tanto así que se aísla de todos y hasta le dice a Rukia que no quiere ser segador de almas por ese día, por ser el aniversario de la muerte de su madre. Un héroe que pide tener un día libre incluso por su propio trauma. Creo que esto hace que quitemos a Ichigo una de las cualidades de Gary Stu de ser un personaje con nula o casi nula personalidad, porque no sirve para que el lector o el autor se sientan identificados. Es ver cómo el trauma de la pérdida afecta a alguien, cómo cambia su actitud ante la vida, ante sí mismo, incluso pese a que Ichigo no fuera el asesino, él se siente como tal y se ve reflejado en su actitud histérica, siendo tan específico el trauma y cómo este le afecta y cómo se comporta, que simplemente no sirve para que alguien se pueda autoinsertar dentro del personaje. Más tarde se enfrenta al hueco que realmente mató a su madre, y este es el primer hueco que Rukia hace hincapié en su poder y que ha evadido a los segadores de almas. Por más de 50 años, este hueco ha evadido a los segadores de almas que han ido tras él. Por ende, lo que haría un Gary Stu es que se le dificultaría la batalla, pero ganaría sin ayuda. Pero Ichigo no. De hecho, si no fuera por Saido, un segador de almas que buscaba a Rukia, hubieran matado a su hermana, y el gran pescador, o sea el hueco, básicamente lo derrota. Pero en ese momento, los últimos recuerdos de su madre aparecen, dándole fuerza a Ichigo, no para matar al hueco, solo para hacerle el daño suficiente para que termine huyendo. Para empezar, en Bleach, las emociones son en sí misma un poder. Si Ichigo está más confiado, más fuerte será. Los propios fantasmas se transforman en huecos por las emociones negativas. Aquellas personas con cierta afinidad pueden compartir sus recuerdos, como el pájaro Yuichi y Karin, pese a no tener ninguna relación. Vi los recuerdos del espíritu que posee ese pájaro. Sus recuerdos fluyeron hacia mi mente y lo vi todo. Por ende, la aparición de los últimos recuerdos de la madre de Ichigo no me parece una conveniencia, sino una variable posible. Se establece que las almas pueden compartir sus recuerdos, o hasta hay habilidades de los huecos que permiten separar el alma del cuerpo, y finalmente, antes en la batalla podemos ver una breve proyección de la madre de Ichigo. Añado a esto de que se transmiten los últimos pensamientos a través del hueco, es decir, de la criatura que la mató. Sin embargo, sí queda algo conveniente por no tener claro cómo funcionan las reglas de transmitir recuerdos o pensamientos. Antes se había establecido que Yuichi se los había transmitido a Karin porque tenían la misma edad. Al menos aquí es de dos personajes que sí tuvieron una fuerte relación. Para terminar, esto es algo coherente que no hace que Ichigo de repente con poca experiencia derrote a un hueco que varios segadores por años no han podido, sino que este momento le sirve para incapacitarlo, ya que Ichigo solo daña un hueco que estaba con la guardia baja y que él mismo admitió que la técnica de replicar la figura de un ser amado de un segador es un arma que siempre le ha servido, pero en este caso tuvo la mala suerte de que fue una persona que el propio hueco mató y que por ende era posible de que algo de su alma o algo de sus recuerdos se haya quedado con este hueco.
Así que contamos que Ichigo recibió la confianza del recuerdo de su madre, que salió gracias al enorme amor que tenía, que los recuerdos es algo que se estableció que se podía transmitir, que ya sabemos que las emociones fuertes pueden afectar a los seres espirituales, y le dio la confianza para atacar. El gran pescador fue agarrado con la guardia baja y finalmente no fue derrotado. Sí, Ichigo dio un buen contraataque, pero mientras el hueco aún podía escapar herido, Ichigo a duras penas pudo mantenerse de pie y terminar herido en el suelo necesitando la atención de Rukia, contando que este hueco era tan fuerte que necesitó que un segador de almas externo protegiera a las hermanas de Ichigo. Sin embargo, esto no acaba aquí. Aún con esto, Ichigo se pregunta por qué su familia nunca lo culpó por la muerte de su madre, y eso lo hubiera ayudado a sobrellevarlo todo, recibiendo palabras de su padre que esa culpa no la hubiera deseado su madre y debe dejar de ser tan depresivo. Es así como Ichigo finalmente jura otra vez que será un segador de almas por voluntad propia. Y dirán, ¿qué no que ya le había dicho eso a Rukia después del arco de Orihime? Y eso hace a Ichigo tan especial. Se equivoca una y otra vez y tiene que aprender a las malas a comportarse. Sí, había aceptado ser un segador, pero en cuanto fue el aniversario luctuoso de su madre, él decide dejar de serlo por ese día. Y tiene que aprender que ser un segador es una tarea que involucra proteger a los vivos y muertos todo el tiempo. Implica proteger a su familia y que un niño no vuelva a perder a su madre en la lluvia, por lo que es un personaje con conflictos, haciendo que no sea perfecto moralmente, sino que nuevamente la gente le hace ver sus errores. Trata de sacudirte esa melancolía y depresión. Eres muy joven para una carga tan pesada. Y incluso, aunque la aparición de la madre lo vean medio tomado con pinzas, al menos utiliza todos los recursos anteriores que se ha visto dentro de la serie para aparecer. Ya van 3 veces en este canal que analizo este arco y me encanta. Por este tipo de cosas, el Shinigami Sustituto me parece de las mejores sagas de Bleach. Tras esto vemos que Ichigo comienza a cambiar, es más amable con la gente a su alrededor, ya no insulta los dibujos de Rukia, pese a molestarle y nuevamente se enfrenta a un hueco, en el capítulo de Don Kanonji, e incluso pese a ser un hueco más débil que el gran pescador, se las arregla para afectar a Ichigo, quien es salvado por Don Kanonji, y al final tanto Ichigo como el espiritista aprenden uno del otro. Ichigo enseña a Don Kanonji algo más relacionado a las reglas del mundo, como que afectar el orificio del pecho de los fantasmas los transforma en huecos, e Ichigo aprende que, aunque solo veía a Don Kanonji como una persona estúpida que lideraba un programa, en realidad ese programa ayudaba a los niños a tener esperanza y enseñarles valores como ser valientes. Al final, en lugar de verlo como alguien tonto o molesto, es Ichigo quien le dice a Kanonji que salga en público y siga inspirando a las personas, aprendiendo a entender el punto de vista del otro. Falta que diga algo más. En el arco de Uryu no hay mucho que destacar al inicio, pero sí debo hablar de las escenas de Ichigo en la escuela, y él nunca tiene un trato especial. Un Garistu usualmente es alguien muy popular y que la gente que no es su amigo tiende a ser antagonizados, pero Ichigo es alguien normal, siendo Keigo el que más se alegra de verlo, quien puede decirse que es por su personalidad súper extrovertida, porque incluso él también le tira muchas flores a Rukia o Orihime. ¡Ichigo! ¿Listo para ir a almorzar? Rukia Kuchiki, la estudiante más sexy, está con ustedes. ¡Ah, te descubrí viendo a Orihime! ¡Ella está bien dotada! Por lo que Ichigo no es especial en la escuela. Con su grupo de amigos es simplemente eso, uno más dentro del grupo. No es el más inteligente o el más guapo, pero tampoco es ni el más feo o el más tonto. No destaca de alguna forma. Si acaso su actitud enfadada es lo más característico de él, pero no lo hace tener ningún trato especial con sus compañeros. Uryu reta a Ichigo a un duelo, Ichigo accede pensando que será una batalla 1 a 1, pero Uryu invoca a varios huecos y quien derrota más ganará. Ichigo se altera porque sabe que sus hermanas están en peligro y va a salvarlas. Siendo este punto de hecho una incongruencia, pero que graciosamente deja más alejado a Ichigo de un personaje Garistu, y es que él se ha establecido que, aunque sea con esfuerzo, podría ubicar la energía de sus hermanas como hizo antes detectando la energía del pájaro, pero no lo hace, haciendo que Chat tenga oportunidad de brillar y proteger a la hermana de Ichigo, o incluso también Orihime tenga oportunidad de brillar, incluso destacando un defecto que el mismo Uryu menciona: Ichigo es incapaz de sentir energía espiritual de forma óptima, mencionando que jamás supo que era un Quincy o que sus amigos estaban desarrollando su energía espiritual, incluso ignorando que el listón de su propia energía era rojo, al ser un segador de almas. Es obvio que te hace falta la habilidad más básica para detectar a aquellos con un alto nivel de energía. Sin embargo, aquí sí hay un punto malo, y es que Urahara explica que Orihime y Chat desarrollaron poderes gracias a la energía de Ichigo. Sí, luego se revela que en realidad fue la Hogyoku y que son Fullbringers, pero por ahora analizaremos solo esta saga. Este punto es el que más choca probablemente de todo el video. Ichigo es tan fuerte que hace que sus amigos comiencen a desarrollar poderes. Ichigo Kurosaki y la gran energía espiritual que ha liberado durante la pelea ha tenido influencia sobre ustedes. Lo siento, pero esto sí es algo tonto, y más en la línea de lo que hace un Garistu. Ya se estableció que un segador puede transferir sus poderes a humanos,
pero Orihime y Chad no tienen poderes de segadores, y que sea gracias a la intervención indirecta del poder de Ichigo para que tengan poderes hace que sin lugar a dudas se infle más al protagonista de lo que debería y a su poder. Después de esto, Ichigo conoce la historia de los Quincy's y va a quejarse con Uryu haciéndolo entrar en razón. Este momento sería también un Gary Stu, el niño de 15 años todopoderoso le da lecciones de vida a un personaje, y eso diría si no tuviéramos el desarrollo de Ichigo. Ichigo aprendió la importancia de ser un segador a lo largo de los capítulos anteriores y por ende, él habla sobre la experiencia que tiene y trata de proteger a todos debido a sus vivencias, incluso nombrando la muerte de su madre como un motivante y diciéndole que Uryu, haciendo esta estúpida competencia de quién mata más huecos, está actuando mal, por lo que no vemos a un protagonista perfecto restregando su moralidad perfecta a un personaje, vemos a un personaje que tuvo que aprender de sus errores para ayudar a otros que no lo cometan. Un menos grande aparece, siendo una clase de hueco que Rukia dice que es muy difícil de vencer y es derrotado por Ichigo. Bueno, en realidad no, solo lo hace retroceder, y aquí al menos hay una justificación convincente, pero no tan bien ejecutada. Verán, al final es gracias a la energía de Ichigo que pudo tolerar el ataque de menos grande y así hacerlo retroceder, más no derrotarlo en un todo. Y hacer retroceder a un personaje que es más poderoso que, por ejemplo, el protagonista, es diferente a matarlo y le da más naturalidad, porque si se establece que el antagonista, en este caso menos grande, es más poderoso que Ichigo y este lo llega a matar simplemente por su pura energía, entonces se siente conveniente y sí como un Gary Stu que le regalan poderes para vencer al villano más poderoso del turno. Pero en este caso, al hacerlo solamente retroceder significa de que no es más poderoso Ichigo, sino que tiene una fuerza lo suficientemente necesaria para que no siga atacando. Además de que es una constante de ver a los huecos cuando son heridos el intentar huir, ya sea menos grande o el hecho de que desaparezcan después de recibir un fuerte impacto. Y mientras el hueco puede escapar, Ichigo apenas si puede moverse, ya que tras esto, si no fuera porque Uryu lo ayuda, el protagonista hubiera sufrido bastante, por lo que vemos consecuencias de que Ichigo peleara contra un rival más fuerte. Mi único problema es que debió anticiparse más la enorme energía de Ichigo, porque una cosa es que se haya establecido que tenía una energía especial y otra que tuviera una tan descomunal. Y aunque en este arco es Uryu quien explica que al Ichigo no saber utilizar su energía hacía que se acumulara y eso provoca que en una situación límite como enfrentar el ataque de un menos grande se liberara toda de golpe. Hubiera sido bueno dar más anticipación de esto, como por ejemplo diálogos de Urahara mencionando que Ichigo tiene un poder acumulado o cosas por el estilo y después que Uryu explicara por qué hasta ahora liberó todo su poder. Pero reitero, solo es algo que pudo ser ejecutado mejor. Tiene consecuencias claras que hacen que no pueda usarlo todo el tiempo, y mantiene el nivel de poder coherente, haciendo que solo pueda hacer retroceder a un menos grande y no matarlo, y que esto huyera porque es la actitud que tienen usualmente los huecos cuando son heridos. Llegamos al arco de Rukia, donde en el primer capítulo vemos más de lo cotidiano de Ichigo en la escuela, y un mini conflicto de Kon por salirse de la casa porque precisamente la actitud de Ichigo lo molesta. Hay un momento que podría ser perfectamente digno de un Gary Stu, que es precisamente que los chicos y las chicas hablan por su lado de Ichigo, pero como todo es importante el contexto. Del lado de los chicos, en realidad es para ver cómo Ichigo intenta que Uryu se sienta integrado del grupo, así que el tema no es lo genial que es Ichigo, sino un conflicto de ego entre el pelo naranja y el Quincy. Por otra parte, la escena de las chicas sí queda más como algo de un Gary Stu, ya que la mayoría solo hablan de Ichigo. La diferencia nuevamente es que ya se había establecido que a Orihime le gusta a Ichigo. Y en segundo lugar, también se había planteado lo raro que es que Ichigo y Rukia siempre anden juntos, haciendo la broma de que están saliendo. Por lo que al final no es una escena gratuita de mujeres alabando a Ichigo, sino una duda de los personajes por saber si Rukia anda con Ichigo al estar todo el tiempo juntos, y Orihime en tono cómico diciendo que todas deberían gustar de Ichigo. Lo curioso es que la escena termina con otro tema diferente, que es de Orihime ofreciéndole de comer a Rukia y ella sintiéndose bien con las chicas, haciendo más natural el momento, y que centrarse en Ichigo solo sirvió para algo cómico y para que Rukia se diera cuenta de que ha generado mucha cercanía con este humano. Incluso la razón de por qué Kon regresa pese a no gustarle la actitud de Ichigo es más por volver a ver a Rukia. Con esto Rukia escapa de la casa de Ichigo y se encuentra a Renji y Byakuya. Uryu falla en detenerlos y finalmente llega el protagonista, quien se ve superado por Renji y únicamente logra hacerle un corte por tener la guardia baja. Pero al instante que Renji libera su Zanpakuto, derrota de inmediato al pelo naranja y este se saca un poder de la nada para superar a Renji y posteriormente Byakuya lo derrota por completo. Nuevamente, así como con los poderes de Chad y Orihime, este momento de Ichigo se siente conveniente, por más que hayan justificaciones a posterior. El problema es que este momento se podía justificar con que es Ichigo otra vez en un momento difícil y libera toda su energía espiritual como lo hizo con el menos grande, y por eso es más poderoso. Pero este aumento de poder viene con un cambio en la personalidad de Ichigo, en donde parece estar en un modo de éxtasis, mismo que no tiene cuando libera su energía,
por lo que al cambiar de comportamiento no podemos enlazarlo con la liberación de su energía contra menos grande, y por ende no podemos definir qué carajos está pasando, y queda más como un poder salido de la nada. Si al menos hubiera alguna justificación como Kisuke o Uryu insinuando que la siguiente vez que libere su energía puede que hasta su personalidad cambie, o incluso el utilizar su Zanpakuto de dicha forma podría alterar este tipo de cosas, podría servir. Pero a falta de buenos fundamentos, no hay una verdadera explicación a este aumento de poder que va enlazado a ver también a un Ichigo más extasiado, cosa que no se ve ni antes ni después en esta saga. La única razón por la que este momento no se siente como un Garyestu es que el protagonista termina perdiendo, y este momento queda más como una forma de hacer tensa una pelea en la que Ichigo perdería de cualquier forma. Urahara ayuda a Ichigo y tanto él como Uryu dicen que es el único capaz de salvar a Rukia. Sin embargo, el personaje, pese a ser motivado brevemente, al día siguiente duda de si salvarla, teniendo que venir Orihime a apoyarlo una vez más con la realidad de que Rukia va a morir si no la salva, reiterando que es un personaje que necesita el consejo y la ayuda de otro para seguir adelante emocionalmente. Finalmente, está cuando recupera sus poderes de segador de almas, un momento que quedaría nuevamente como Garyestu si hubiera recuperado sus poderes sin más y no tendría consecuencias reales su batalla contra Byakuya. Sin embargo, esto es sostenido bien por la lógica de la serie, ya que mencionan que debe despertar sus propios poderes, ya que solo le quitaron los poderes que le dio Rukia, algo establecido desde el primer capítulo, por lo que es más un giro bien pensado. Claro, le habían quitado sus poderes, pero recuerda que esos poderes que le quitaron no eran suyos, sino los dados por Rukia, y para tener poderes debe atravesar por un método riesgoso y debe buscar el listón de su energía espiritual, cosa que sabe gracias a Uryu y que es de color rojo. Es así como Ichigo se vuelve segador y comienza a entrenar con Urahara, en este momento de hecho solo dedicándose a huir, y es el propio Urahara quien le dice que se lo tome en serio, pero Ichigo tiene tanto miedo que siente desprecio por sí mismo, y tiene que venir Zangetsu, su espada, a decir que no debe tener miedo al igual que Urahara, y que usa sus nuevas habilidades, en este caso como hizo Renji, nombrar su Zanpakuto para liberarla, y es así que con un fuerte ataque que pone en aprietos a Urahara termina esta parte. Por cierto, que el ataque sea poderoso tiene sentido, ya que con Renji se nos deja en claro que al liberar tu Zanpakuto, al decir su nombre, esta adquiere mucho más poder, y Urahara para lidiar con un poder así, también usa las técnicas de su Zanpakuto liberada, haciendo que Ichigo solo muestre dentro del nivel de poder necesario sin romper la escala. Al mostrar miedo y sentirse débil, demuestra de que es alguien que nuevamente no es perfecto moralmente y tiene que venir otra persona a ayudarlo. En conclusión, Ichigo del Shinigami sustituto es un Garyestu. Para nada, no todos los personajes giran en torno a él, si hay algunos que su motivación es enfrentar a Ichigo como Uryu. Sin embargo, Ichigo es la excusa, no quiere pelear específicamente con él, solo lo hace porque es el único segador que hay. Sin embargo, Chad, Tatsuki o los demás personajes no se dedican a admirarlo y es tratado con naturalidad, siendo la única excepción Orihime, pero no es hasta que ve a Ichigo pelear para salvarla de su hermano que muestra un afecto más directo, por lo que Ichigo no es recompensado en la historia por existir, sino porque se lo ganó. Él se ganó el afecto de Orihime por defenderla, él se gana el respeto de Saido por aguantar una pelea contra el gran pescador defendiendo a los inocentes, demostrando ser un buen segador. Se gana a ser salvado por Uryu porque le hizo ver la gravedad de su fallo y entender lo que le trataba de decir el abuelo, que no debía luchar sino ayudar a otros. Pero esto no hace de que aplaudan todos sus errores y oh mira qué fuerte que es, sino que por ejemplo Urahara, Rukia, su padre, su madre, Saido, entre muchos más, lo enfoquen en el camino correcto, es decir que tenga un desarrollo, muestra miedo, ira, arrepentimiento, haciendo que tenga personalidad y fallos. Pese a Ichigo no ser perfecto y no ser un Garyestu, sí que tiene momentos donde la trama lo beneficia, siendo la más destacada cuando obtiene más poder de la nada con Renji o cuando se explica que su energía le dio poderes a Orihime y Chad. Así que Ichigo no es ampliamente amado por todos y cuando lo hace es porque tiene que ganárselo. Tiene varios defectos morales, al inicio ni siquiera quería ser un héroe y es obligado a ver a un niño casi ser asesinado, y Orihime tuvo que salvarlo a él para que finalmente decidiera ser segador, siendo un personaje que aprende y tiene defectos que corregir. Su personalidad no es plana, sino que al contrario es demasiado enérgica y vemos una evolución constante. El único punto donde pareciera ser un Garyestu es con su poder. La gran mayoría del tiempo está justificado, desde el capítulo 1 se establece que tiene mucha energía espiritual, pero no lo ayuda a vencer a todos sus enemigos por arte de magia, incluso necesitando ayuda para sobrevivir con un menos grande y posteriormente es derrotado. Incluso su power-up final está justificado porque solo liberó su Zanpakuto, un aumento de poder que ya se había establecido gracias a Urahara y Renji. Veámonos en la próxima parada que es la Sociedad de Almas. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.